En nuestro compañero, pero vamos a cambiar de tema y a propósito respondan la pregunta de esta noche. Hoy finalmente murió Ana Estrada, esta señora, ayer fue exactamente, ¿no? Pero se conoció hoy la noticia de todas maneras porque ella accedió a una muerte digna a través de la eutanasia. Todos los periodistas conocemos la historia de Ana Estrada, conocimos la historia de Ana Estrada, porque de alguna u otra manera ella, la única llegada que tenía era a través de los medios de comunicación solicitando lo que es la muerte digna a través de la eutanasia. Finalmente eso sucedió, ayer ocurrió, se procedió con el protocolo y esto trajo como consecuencia finalmente su fallecimiento. Así es, ¿se debe oficializar la eutanasia en el Perú? Es la pregunta del día, ya pueden responder a través de las redes de Latina. Vamos a recordar ahora parte de una entrevista que le hizo Mónica Delta a Ana Estrada. Entiendo que se difundió en Punto Final. Vamos a ver parte de esta entrevista y luego seguimos comentando sobre este caso que se ha, sobre el cual se ha discutido ampliamente el día de hoy. Sobre la decisión que yo tenga de mis tiempos, del cómo, el cuándo y dónde, ¿no? Esa es la idea de la muerte digna. Con el pasar del tiempo voy a ir perdiendo más fuerza. Mi dependencia al ventilador va a ser más grande. Entonces yo he tenido que empezar todo esto con tiempo, después de años de reflexión, después de salir de UCI. Tiene que ver con recuperar el control y el poder sobre mi vida y mi cuerpo. Mis decisiones. Claro. Bueno, Ana Estrada en este testimonio tenía, Katia, una enfermedad degenerativa, progresiva, que poco a poco le iba dejando cada vez más incapacitada para poder tener una vida funcional, podríamos decir, y comenzó esta batalla legal para poder tener derecho a lo que se llamó en algún momento una muerte digna, y al final lo que se ha hecho es esta muerte digna por eutanasia, ¿no? Que es lo que ha ocurrido el día de ayer. Ahora, la eutanasia no lo contempla la Constitución Política del Perú. Para muchos este fallo puede sentar un precedente, sin embargo otros consideran que solamente se ha emitido este fallo del Poder Judicial porque ella lo gana ante el Poder Judicial. Por el caso solamente se ha dado para Ana Estrada. ¿Sentará o no sentará un precedente? Lo cierto es que vayan respondiendo la pregunta de hoy. ¿Se debe oficializar la eutanasia en el Perú? Hay países donde sí está oficializado, como México, Argentina. En Chile hay todo un proceso para oficializar la eutanasia. En Colombia también. Y vamos a conversar para que nos aclare este punto con el abogado especialista en este tema, que además ha presentado una propuesta de ley de voluntad anticipada, se denomina así. Él es William Rey. Doctor Rey, muy buenas noches. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas aquí en Latina Noticias. A sus órdenes. Bueno, gracias por este contacto a través de las redes. La primera cuestión sería, ¿qué piensa usted de este caso? Es decir, Katia señalaba que en materia de la jurisprudencia siempre se sientan precedentes. Este caso, esta autorización, si bien es de carácter personal, o era de carácter personal para la señora Estrada, ¿generará precedentes desde su punto de vista legal? Buenas noches. Claro que sí, quiero expresar mi saludo a la familia de Ana Estrada, enviarles un abrazo por esta lucha que han suscrito y a la Defensoría del Pueblo también. Y desde luego que siento un precedente no solo jurídico, sino también social, porque en nuestro país no se habla de la muerte es un tabú. Y genera todo un contexto jurídico interesante, porque se ha reconocido ya que morir con dignidad es un derecho, y una de las partes de morir con dignidad es la eutanasia, como Ana Estrada ha ejercido el día de hoy y que ha generado su muerte. Ella ha emprendido una lucha porque no existe marco normativo en nuestro país que permita morir a través de la eutanasia, sino que ha tenido que ir a un proceso judicial, y aún teniendo una sentencia ya confirmatoria por la Corte Suprema, en la etapa de ejecución también ha sido lento su proceso de ejecución para la elaboración de protocolos hasta que haya llevado a la ejecución de la eutanasia. Doctor, ¿eso sienta o no sienta un precedente? Algunos consideran que esto solamente se va a aplicar a Ana Estrada porque en el fallo judicial no detalla
que se aplique ya la eutanasia en el Perú. ¿Qué es lo que falta? ¿O en todo caso considera que sí es un precedente importante? Es un precedente que solo vincula la parte porque solo está aplicable el caso de la eutanasia para Ana Estrada. Claro. Lo que penaliza la sentencia, lo que trata es despenaliza el artículo 112 del Código Penal. En tanto dice que no se va a criminalizar al médico que ejerza la eutanasia. Pero también es una sentencia histórica porque habla sobre los cuidados paliativos. Dice que el Estado debe garantizar la universalización de los cuidados paliativos y es uno de los mecanismos también que existen en el país, que ya existen para morir con dignidad, que es el acompañamiento que da el personal de salud, médicos especialistas en cuidados paliativos, que acompañan al paciente que no tiene cura, pero que se da soporte vital hasta el final de la muerte, hasta el final de los días del paciente. ¿Podría extenderse de repente un poco para mejor comprensión a qué se refiere cuando se señala el término cuidados paliativos y además toda la, digamos, usted ha señalado todas las, digamos, herramientas médicas que se necesitan para estos cuidados paliativos cuando ya la enfermedad, como se ha señalado y era el caso de Ana Estrada, era ya incurable, es decir, era degenerativa, era progresiva y iba a causar finalmente la muerte o la incapacidad total de una persona? Claro que sí. Lo que Ana Estrada claramente lo ha dicho informando a la Corte es que ella quería la eutanasia, es decir, el acto médico por el cual el médico le da muerte al paciente que tiene un sufrimiento que es una enfermedad incurable, una enfermedad degenerativa que va a generar la muerte del paciente. Lo que existe en nuestro país es la ortotanasia, es la buena muerte, es una muerte que no está fijada en fecha y hora como lo hace la eutanasia. La eutanasia permite fijar fecha y hora de la muerte y la manera como morir. En cambio, la ortotanasia, que sí está permitida y que sí avala el colegio médico, es acompañar al paciente en todo su estadio hasta que se produzca una muerte natural, pero con acompañamiento. Y es ahí donde entran los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos existen en nuestro país, pero son poco conocidos. Por eso la sentencia también en la última parte habla de la universalidad, de garantizar que la gente conozca estos cuidados paliativos y pueda acceder. A Ana Estrada no le pareció suficiente los cuidados paliativos y está en todo su derecho, y ella dijo, no, los cuidados paliativos a mí ya no son necesarios para mí. Por eso es que yo pido la eutanasia, que es una manera también de reivindicar la dignidad de sus derechos y que ella pueda morir dignamente. Doctor Rey, ¿cuál es su planteamiento de esta ley de voluntad anticipada? Usted, es una propuesta que usted tiene, ¿verdad? Sí, la propuesta de las voluntades anticipadas recoge el morir con dignidad como ya sucede en México y en Uruguay. Cualquier persona como nosotros, mayor de edad, en estado de conciencia, puede ir ante un notario público y decir, si es que yo estuviera en un estado de inconsciencia, yo no quisiera de repente una reanimación cardiopulmonar. Negarme, rechazar tratamientos médicos. Yo estoy facultado por la ley que atiende los derechos de usuarios de servicios de salud a rechazar tratamiento médico, como es el caso, por ejemplo, que ahora se discute de María Benito. María Benito ha tenido que ir a una corte por derechos que ya se reconocen y que lo reconoce la ley de usuarios de servicios de salud, ya lo reconoce. Ella puede rechazar un tratamiento médico, pero ha tenido que ir a la corte para que la corte le reconozca ese derecho. En la propuesta de voluntades anticipadas lo que se busca es eso, que una persona se adelante, que una persona pueda decidir de manera consciente ante un notario y que el notario lo inscriba en registros públicos en el libro de personas, eso que ya existe en México, que es generar una buena muerte, y que la persona pueda decidir de manera adelantada y que el médico tenga acceso a ese libro. Entonces se respeta la voluntad de la persona, el consentimiento informado y la voluntad consciente de la persona, y ya no estamos en esas discusiones cuando lamentablemente mueren familiares producto de una enfermedad, si es que hemos cumplido la voluntad de la persona, porque el paciente sufre. O puede suceder un caso, por ejemplo, muy interesante, en que la persona cae en Alzheimer, ¿no? Una enfermedad degenerativa, cognitiva mental, y en la cual pues no sabemos cuál es la voluntad del paciente. Es que la voluntad anticipada se adelanta, y yo lo he propuesto como modelo que ya existe en otros países para resolver estos casos también que permitan morir con dignidad a las personas. Ahora, la pregunta sería, porque también, por ejemplo, en el caso de donación de órganos, las personas en su documento nacional de identidad ponen que sí, es donante, pero cuando se produce un fallecimiento, se le pregunta a la familia. Pero a veces la familia se niega. No es que se respeta de por sí el documento. Hay ahí
una intervención, una intermediación de parte de familiares directos. ¿No podría ocurrir lo mismo? Es decir, que pese a que haya una voluntad anticipada, como usted decía, por ejemplo, ponerse a una reanimación, a un electroshock, en fin, que la familia diga, no, agotemos recursos para que siga viviendo. Esa podría ser también una posibilidad, ¿no? Sí, justamente la propuesta está planteada darle seguridad, que es decir, que se va a respetar esta voluntad inscrita, certificada ante notario, con testigos, como ya lo recoge la legislación mexicana de algunos estados de México, y llevarlo a los registros públicos, y que el médico, y parte también de su obligación ética, es respetar esta voluntad, que ninguna persona podría oponerse. Por ejemplo, el rechazo de un procedimiento de insertar un catete venoso central, un procedimiento por el cual se le da alimentación parental, supongamos que se le pone una sonda nasogástrica para que se alimente. El paciente lo puede rechazar porque está en estado de inconsciencia de repente, y se debería respetar esa voluntad. Eso parte de romper una óptica en la medicina que ya se está cumpliendo hace 10 años en el país, ¿no? La óptica paternalista de la medicina, en el cual es asistencialista, sino que se respete la voluntad del paciente y sin que puedan intervenir familiares al respecto. Doctor Rey, ¿y su propuesta implicaría un cambio en la Constitución? No necesariamente, implicaría sí un cambio en el Código Civil, que es del año 84, que ha cumplido 40 años, y el Código Civil que no discute estos temas en el tema de personas, que debería recogerlo. La última modificación del Código Civil con relación a estos temas fue a los apoyos y salvaguardas, que rompen los paradigmas de las personas con discapacidad, y pues les otorga ya no es incapacidad, sino son personas que sí pueden decidir, y que se busca respetar la voluntad de las personas. Este código debería modificarse con la propuesta que yo alcanzo, sin necesidad de la Constitución, porque la Constitución ya garantiza la dignidad de la persona, el trato y el acceso al derecho a la salud. Ahora, usted al inicio señalaba bien que el tema de la muerte todavía es tabú, es decir, se la trata de ocultar, nadie quiere referirse obviamente a este tema, no se conversa a nivel familiar con los padres de familia, si es que, o con sus padres ya mayores, si es que alguna vez ocurre, que va a ocurrir, pues nadie, inexorablemente todos llegaremos a ese punto, es decir, a la muerte. ¿Cómo te gustaría, digamos, cómo sería ese tránsito? Ese tema tabú de la muerte impide que legalmente se aborde, por ejemplo, iniciativas como la que usted propone de voluntad anticipada. ¿Qué tanto entran allí otros contextos? Estamos hablando, por ejemplo, de tema religioso, en fin. Sí, muchísimo, porque es un tema que debería ponerse en agenda. Es un tema que debería tratarse sobre, primero, con la lucha que ha logrado Ana Estrada, es poner en palestra que morir con dignidad es un derecho, que la dignidad está presente a lo largo de la vida y también al fin de la existencia. Que deberíamos hablar sobre el cómo morir. No se habla porque en nuestras familias se cree que hablar de la muerte es llamar a la muerte, ¿no? Una especie de mala suerte trae esto, y por eso no se habla mucho. Y también claramente de grupos opositores por alguna concepción ideológica o religiosa que también están presentes, sin embargo que son importantes para confluir en esta discusión, porque en este caso también se ha realizado una aclaración de conceptos, ¿no? Debe saber la población que morir con dignidad en el Perú tiene un marco legal, pero la eutanasia no ha tenido un marco legal, y gracias a esta lucha histórica también se está hablando de eutanasia. Doctor Rey, ¿qué opina usted sobre quienes señalan que si una persona quiere morir, entonces que se suicide y entonces que se tire de un edificio? ¿Es equiparable acaso tener una muerte digna a tener un suicidio? No, de ningún modo. Inclusive la eutanasia como procedimiento legal tiene que ser un procedimiento ejecutado por un médico, y en el caso de Ana Estrada se ha dado una junta médica que ha tenido que analizar el procedimiento y los medicamentos que tengan que administrarse para generar la muerte digna, ¿no? No se puede hablar de manera burda sobre la vida de una persona y sobre cómo él va a morir, ¿no? Esos comentarios de que el suicidio es algo rápido, que podría morir de cualquier manera, no lo es, porque lo que se busca es una muerte digna, una muerte que no genere mayor dolor, y una muerte también que genere acompañamiento de la familia. Y es ahí donde existen los cuidados paliativos, que también habla la sentencia sobre su universalidad y que incorpora a la familia.
porque es un tratamiento multidisciplinario. Está el médico, la enfermera, los trabajadores sociales, los psicólogos, que evalúan y que dan este acompañamiento hasta una muerte natural. Al final de los días, las personas pueden tomar cualquiera de las opciones. Usted al inicio también se refería al caso de la señora Benito, es decir, si es que esta sentencia en el caso de nuestra formada precedente, pero en el caso de ella, por ejemplo, también tendría que hacer su propio camino legal. ¿Esto le ha abierto un poco digamos, el destino o también va a tener que pasar por los distintos fueros e instancias legales, así como en el caso de la señora Estrada? En realidad, el caso de la señora María Benito no debería, pero ella por necesidad ha tenido que recurrir a la vía judicial. Lo que ella discute es el rechazo de un tratamiento cuya norma ya existe en la Ley General de Salud y de la ley que ampara los derechos y deberes de los usuarios de salud. Pero existe una óptica y que se piensa mucho, ¿no? Por eso es un tema de discutir conceptos, de lo que María Benito está pidiendo es eutanasia o morir. No, ella está pidiendo un rechazo, un soporte vital, que es su derecho. Por ejemplo, la desconexión de un paciente no es eutanasia. No necesariamente es eutanasia. Hay algo que existe en la medicina que se llama el encarnizamiento terapéutico. Es decir, aquellos tratamientos que van a generar torturas a un paciente porque el paciente no se va a recuperar. Lamentablemente ya no tiene cura, entonces tú cuando le generas más procedimientos por intentar curarlo, así está en inconsciencia, le estás dañando venas al inyectarlo, le estás dañando su propio organismo de repente con terapias que le van a quemar por dentro. Entonces, en el caso de María Benito, ella expone y dice, yo estoy rechazando el soporte vital que me dan porque no lo necesito, mi tratamiento es fútil y por rechazo la junta médica debería atenderlo. Sin embargo, por un tema de desconocimiento no lo hacen y a pesar que ya tiene una sentencia, como ha sucedido en el caso de Ana Estrada, en los procesos de ejecución hay entrampamientos legales donde los médicos observan, no quieren conformar los especialistas y eso es un problema que no permite garantizar un derecho que ya existe. Es decir, ¿ya podría aplicar la señora Benito también a la eutanasia? No, la señora Benito no es un tema de eutanasia. La señora Benito lo que pide es un rechazo a un tratamiento. Hay diferencia de conceptos para hacerlo brevemente, en torno a morir con dignidad. La eutanasia es la que está legal. Quiere decir que yo puedo morir de manera digna, acompañada con mi familia, con un soporte médico. La eutanasia es ponerle fecha y hora, adelantar. Es algo que no existe, en el cual yo pueda decidir, bajo un contexto de una enfermedad incurable, que me genere, yo le pongo fecha y hora como lo puso Ana Estrada el día de hoy. Pero si yo rechazo un tratamiento, también estoy decidiendo morir finalmente. Correcto, pero no es eutanasia porque no hay un acto médico. Hay una voluntad que me genera la muerte. Es un rechazo que me está generando tortura, ¿no? Y esos conceptos van ligados a morir con dignidad. Entonces, María Benito ya tiene, como lo expone ella su caso, ya tiene una sentencia favorable. La ley existe. Pero es un tema de conceptos y justo de esto que no se discute a nivel legal y a nivel médico que generan pues entrampamientos, porque el personal de salud también tiene temores a que sean denunciados o a que sean procesados penalmente. Es por eso que en la sentencia de Ana Estrada, la Corte Suprema hace una aclaración y dice, ningún médico que genere el protocolo de eutanasia para Ana Estrada va a ser procesado legalmente o administrativamente. Porque no podría ser. El antiguo Código de Ética del Colegio Médico sancionaba la eutanasia. Si el médico está prohibido de generar la muerte del paciente. Ellos han aclarado, se han dicho no puede ser perseguido de ninguna manera. Y los médicos que le han generado la eutanasia por protocolo, es un protocolo de reserva. Se ha mantenido la reserva y se mantiene la reserva de identidad de los médicos que han generado la eutanasia. Estamos conversando con el doctor William Rey Medina. En tanto pueden ustedes ir respondiendo a la pregunta de si se debe autorizar la eutanasia en el Perú, se debe oficializar la eutanasia en el Perú, porque además, como estamos aquí abriendo camino con el doctor Rey, es que no es que ante la situación se realiza una autorización o se da un procedimiento, sino que tiene que haber un marco legal, ¿no? Es decir, un marco legal para que finalmente o luego no haya pues de repente algún tipo de demanda legal, de demanda judicial por algún procedimiento o no hacer un procedimiento, ¿no? Digamos que los términos legales sobre la vida y la muerte en este caso tienen que estar bien especificados, doctor. Sí, así es correcto, es correcto. Es más, sobre el tema de morir con dignidad, ya lo ha hablado el Papa Juan Pablo II, ¿no?
Él dice que es una obligación moral curarse y hacer curar, pero también existe la obligación de valorar las situaciones concretas cuando hay que examinar si los medios terapéuticos a disposición van a generar utilidad. Entonces, lo que se busca con las voluntades anticipadas es eso, es anticiparse a un proceso y respetar la conciencia y voluntad del paciente. La lucha de Ana Estrada ha sido para reconocer que morir con dignidad es un derecho y que también la persona tiene derecho a decidir. Porque en casos muy concretos, y lo que he vivido personalmente, familiares con cáncer, cuya cura es difícil, le genera mucho dolor al paciente. Y entonces hay todo un esquema de terapias que se le hace al paciente con cáncer, pero de repente ya no le generan mejorías, sino le están generando un daño. Es ahí donde deberíamos discutir y tomar los instrumentos que tenemos a la mano. Los cuidados paliativos que ya existen, lo que falta es legislar respecto de voluntades anticipadas, de cómo esta persona debe decidir morir, y la eutanasia, que se debe discutir también respecto de poner fecha y hora a una muerte indolora, que debe ser así como un derecho. Doctor Rey, y a propósito de la pregunta que nosotros hemos hecho esta noche a los cibernautas, ¿usted cree que se debe oficializar la eutanasia en el Perú? Claro que sí, se debe oficializar la eutanasia en el Perú como una ley, pero también se debería atender los cuidados paliativos que ya existen. Hace falta una reglamentación de los cuidados paliativos. Según la Organización Mundial de la Salud, ha reconocido en 2018 que los cuidados paliativos son un derecho humano, que en tiempos de pandemia con el COVID-19 se deberían atender. Y pongo un ejemplo muy concreto. El que en tiempos de coronavirus existan acompañamientos a pacientes, que los pacientes con producto del coronavirus hayan muerto al máximo de oxígeno, hayan muerto con los pulmones ahogados, desesperados con esa asfixia, no es una muerte digna. Los cuidados paliativos acompañan a que esa muerte sea tranquila, siguiendo su proceso natural. Y es por eso que existe también una sociedad peruana de cuidados paliativos que se presentó en el proceso a exponer también los criterios y que el Ejecutivo pueda ya reglamentar al respecto. ¿Qué tan permeable es el cuerpo médico peruano en general desde su percepción a este tipo de ópticas, a este tipo de miradas? El cuerpo médico sí tiene una apertura, y ya lo ha dicho quien es vicedecano del Colegio Médico en varias oportunidades, que existe la ortotanasia y que existen estos mecanismos de morir con dignidad en el país. ¿Qué es la ortotanasia, creo que dice, doctor? Sí, la ortotanasia. ¿Qué significa? La ortotanasia es la buena muerte. A diferencia de la eutanasia es que en la eutanasia uno le pone fecha y hora a la muerte, para entenderlo así. Yo quiero morir mañana a través de una voluntad consciente, pero con acto médico. En cambio, la ortotanasia es la muerte natural del paciente, se va a generar por su sufrimiento, por su condición médica, pero va a haber acompañamiento de una unidad de cuidados paliativos que dé soporte, una unidad que es no solamente médica, están psicólogos, trabajadores sociales, que van a acompañar también a la familia en este proceso, ¿no? Esa es la ortotanasia. A lo que podría aplicar la señora María Benito también. Si también podría aplicar la señora María Benito, claro. Acompañamiento. Así es, pero lo que la población debe saber en el caso de María Benito es que ella está pidiendo el rechazo de un tratamiento que es válido en cualquier lugar y en el Perú ya lo recoge en la legislación. Lo que pasa es que hay una óptica, de repente, la óptica médica de mi experiencia es la siguiente: es el temor a ser procesado legalmente, porque también existen muchos procesos contra médicos por su actuar. Entonces el médico piensa, sí, yo entiendo que tienes un protocolo, pero yo tengo temor a que tus familiares me denuncien o a que alguien pueda ejercer mi colegio alguna acción contra mí. Es por ello que la ley de voluntades anticipadas se adelanta a estos hechos, y con esa ley que yo propongo, que ya existe en otros países del cual soy propulsor, van a servir también al personal de salud para poder respaldarse legalmente. ¿Cómo va su iniciativa? Porque, claro, teníamos la iniciativa que usted ha presentado, pero esto tiene un camino, no hay que presentarlo a la Comisión de Salud, en fin. ¿Cómo va este proyecto que usted ha presentado? ¿Qué camino ha seguido? Yo lo he presentado hace 4 años como una propuesta, lo presenté a algunos parlamentarios también, no lo han acogido. Ya estamos 40 años del Código Civil del 84, tampoco se ha discutido estos temas que deberían discutirse desde la Academia de Derecho, y ya queda nada. Lo que sí hay una propuesta de ley, me parece que hace 2 años, sobre la eutanasia, que lo hizo un congresista, me parece, Gino Costa, habló sobre la eutanasia en el Perú, pero que debería aperturarse esta discusión para hablar de cuidados paliativos, de ortotanasia, de eutanasia a todos los sectores, ¿no? Claro, son los congresistas. Claro, Gino Costa y Camiche.
Bien, una última consulta, doctor Rey. ¿En qué países de América Latina se aplica ya la eutanasia de manera oficial? En Colombia. En Colombia es el único país donde se aplica la eutanasia, que nació así como en el caso de Ana Estrada, a través de una solicitud al Poder Judicial de un amparo, porque el caso de Ana Estrada se enmarca en que yo, Poder Judicial, quiero que al médico que me aplique la eutanasia no lo sanciones penalmente, despenalices el artículo 112 y me permitas a mí morir con dignidad, pero en Colombia ya hay una ley sobre eutanasia, es el único país. Lo que existe en Latinoamérica, en Uruguay, lo que existe en Chile es referente a los cuidados paliativos y a las voluntades anticipadas, que permiten a las personas acceder, rechazar tratamientos médicos. Ahora, la ley es, siempre se ha escuchado, por lo menos en los que trabajamos en estos temas desde hace un tiempo, sobre todo en periodismo, es que no hay leyes con nombre propio. ¿Cómo se podría ampliar? En todo caso, como usted ha dicho, tendría que ser el Congreso que pueda legislar en esta materia para que pueda hacer, digamos, uso de cualquier tipo de persona que esté implicada en este tema, tipo el caso de Ana Estrada, y no tenga que hacer un camino singular, propio. Yo considero que existen leyes como en el caso de María Benito, por ejemplo, que ya existen, pero es un problema de aplicación, y eso es un tema de aperturas y de docencia, ¿no? Que, por ejemplo, el caso de María Benito, la norma está reconocida, pero no le permiten a ella acceder a un derecho. En el caso de Ana Estrada, también la discusión era si es que se debería legislar sobre la eutanasia, sí deberíamos legislar sobre la eutanasia, porque no existe una ley como tal. Pero la ciudadanía debe saber que existen leyes que le permiten morir con dignidad y sin sufrimiento. Y la unidad especializada, los médicos especializados para atender ello, son los médicos paliativistas. Funcionan en salud, y algo que también debería regularse con emergencia en este país sobre las atenciones médicas, los comités de ética clínica. ¿Qué son los comités de ética clínica? El cuerpo colegiado que va a decidir, por ejemplo, en casos del COVID se discutía mucho, ¿no? Hay una cama, ¿a quién le doy? ¿Un adulto mayor, una persona con discapacidad, una persona con enfermedades? ¿Quién decide ello? ¿Por qué vas a decidir por edad? Por edad no se escoge. Los criterios éticos dicen, la edad no es un determinante, son varios los factores. Claro. Quien decide ello son los comités de ética clínica, que no existen en nuestro país y que deberían solucionar muchos problemas de mala praxis. Por ejemplo, el comité de ética médica son los que resuelven estas controversias sobre el final de la vida y temas éticos, ¿no? Que son profundos y que también son plausibles. Profundos porque requiere de filosofía, conocer de derecho, de medicina, de bioética, pero también son plausibles en cuanto a la población los necesita saber y hay derechos que necesitan ser difundidos. Doctor William Rey Medina, muy interesante esta conversación, bastante instructiva, además abogado, especialista en estos temas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pero algunas ideas para, digamos, ir cerrando esta conversación, que como tú bien dices, Katia, ha sido muy interesante, es que necesitamos un marco legal para que, como decía el doctor Rey, las personas que intervienen en estos procesos, que son generalmente los médicos, no se sientan que pudieran ser encausados, no por la persona, porque la persona ya está, digamos, ya habrá hecho el tránsito hacia la muerte, sino los familiares, ¿no? Que a veces no consienten la idea de que la persona finalmente tenga que partir, ¿no? Es decir, como decíamos hace algunos minutos, todos inexorablemente llegaremos al tema de la muerte, pero ya a veces no se toma como una cuestión del individuo, sino que la familia interviene y busca, digamos, de buena manera o para evitar que la persona fallezca, que se le hagan procedimientos, que se le hagan una serie de tratamientos médicos para prolongar la vida de esta persona cuando de repente ya esto no sería posible, ¿no? Y ocasiona este sufrimiento al cuerpo de la persona que está sufriendo esta enfermedad. Ahora, el doctor Rey plantea un proyecto de ley, de la ley de voluntad anticipada, y él considera que para aplicar la eutanasia no necesariamente se tiene que cambiar la Constitución. Se puede cambiar el Código Civil y el Código Penal, acaso, pero no necesariamente la Constitución. Así que una propuesta sí puede pasar por el Congreso de la República para poder hacer esas modificaciones, ¿no? Vamos a ver cómo queda finalmente el caso de la señora Benito. Mira cuál era la diferencia aquí, cuál es la diferencia aquí. Que no le interesa poner fecha y hora para que asistan su muerte, para tener una muerte asistida, sino está en su derecho de no querer más un tratamiento
que la va a conducir automáticamente a la muerte, ¿no? Y que eso pasa por la decisión además de muchas personas. Yo he conocido una historia de una persona que tenía cáncer y ya no quiso seguir más el tratamiento, que llevaba años y volvía a recaer y le volvía a salir otro cáncer y dijo, ya no quiero más tratamiento, ya no más, ya déjenme así, ¿no? Y se le respetó, la familia respetó esta decisión también, ¿no? Sí, claro, son temas que generan debate, que generan polémica y que además, y hay que señalarlo también, estos casos particulares y además, como se ha resaltado, digamos, la gran mayoría de personas lo ha señalado así, es que esta lucha que empezó la señora Ana Estrada en el sentido de, ante una enfermedad degenerativa, tener la posibilidad de decir, hasta aquí nomás, ya no quiero seguir prolongando esto que no es vida, por lo menos desde el lado de la óptica de ella, que lo veía, que cada vez era más, digamos, afligida por esta enfermedad degenerativa que además era incurable y que le producía mucho dolor y sufrimiento, tenga al final este corolario, ¿no? Este final bueno para ella, porque ella así lo decidió. Porque ella así lo decidió, ¿no? Sobre todo por eso. Vamos con los resultados de la encuesta, Juan Carlos, ¿qué te parece? ¿Se debe oficializar la eutanasia en el Perú? Hay muchos comentarios, sí, además, ¿no?, de la gente. Mira, a ver por acá. Es un tema de mucho debate, dice Augusto Carrasco. Tren de alta velocidad, dice, yo creo que deben entrevistar a la otra parte. Yo considero que puede ser un debate, alguien que defienda la vida de repente. Pero, bueno, creo que todos estamos a favor de la vida, ¿no? Aquí creo que no hay mayor debate en el sentido de que no es que la señora Estrada haya escogido la muerte. Claro. Era inevitable, porque tenía una enfermedad degenerativa. Lo que ella dijo es, no quiero seguir con el sufrimiento que acarrea este mal que yo tengo, ¿no? Ahora sí, ya estamos con los resultados. A ver. Vamos con los resultados de la encuesta. ¿Se debe oficializar la eutanasia en el Perú? Sí, señala en YouTube, 76% sí, 24% no. Tenemos nueva claqueta, mira, qué bonita, ¿no? Ajá. Y ahora, ¿con qué vamos? Con el Facebook. ¿Se debe oficializar la eutanasia en el Perú? Sí, 74%, no 26%. Ahí tienen también las cantidades de quienes han votado por uno y otro sentido. Bueno, gracias por participar en esta encuesta que siempre hacemos. La pregunta del día a través de Buenas Nuevas, Malas Nuevas, mi querida Así es. Vamos rápidamente con una información de último momento. El gobierno destituyó hoy a Daniel Soria, que estaba a cargo como Procurador General del Estado. Recordemos que tuvo un procedimiento por supuestamente no haber cumplido los requisitos para ser nombrado Procurador General del Estado. Se le suspendió por un tiempo, pero ya el gobierno a través del Ministerio de Justicia oficializó su destitución absoluta. Se queda Javier Pacheco finalmente como Procurador General del Estado. Más información en la edición central. No se pierdan Latina Noticias por la noche a partir de las 11. Nos reencontramos mañana. Chao, Juan Carlos. Chao, Katy. Chao, chao. Hasta luego.